Muy buenas noches, tengan todos los televidentes del Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Bienvenidos al resumen semanal del informativo Nuestra Gente. Yo soy Cristian Peñate Bocio, llevándoles a ustedes este gran resumen, el acontecer de la semana, comprimido de 7 a 8 de la noche por el Canal 2. Recuerde que usted nos puede ver a través de nuestra página web www.canal2.co www.canal2.co. Este programa usted lo ve por dos cable operadores: Global TV, Canal 2, el canal de Nuestra Gente, y el cable operador en Cali, Canal 116. Así que usted nos ve por dos sistemas de canales aquí en la capital del Valle del Cauca. No olvide seguirnos también a través de nuestra cuenta Twitter, @CPB96, @CPB de grande 96, Cristian Peñate Bocio. Ahí usted nos puede seguir a través de nuestra cuenta Twitter. Esta semana temas interesantes, temas trascendentales, temas de ciudad que realmente nos competen a ustedes y a nosotros en el gran resumen semanal del informativo Nuestra Gente. Una breve pausa, ya venimos con los temas de esta semana. El zapato de Miguel. Cuando se los compró su papá, él dijo que los prefería en azul, pero en ese color no había. Ahora le gustan más en café. Él dice que son sus favoritos, que le traen suerte y que los va a ocupar toda la vida. Él es Pablo, viene de un largo almuerzo. Su cara es lo último que vio Miguel cuando sus zapatos de la suerte fallaron. Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. Después de esta pausa comercial ya venimos con los temas del resumen semanal del informativo Nuestra Gente y vamos a comenzar con el día lunes. Hablamos de un tema conflictivo, un tema espinoso, un tema que realmente de pronto usted nos está viendo y que está comprometido con este tema. El tema de los ejidos, el tema de la posesión de tierras, el tema de los farallones, el tema de lo que realmente por los últimos 50 años en Cali se ha venido suscitando a través de denuncias, a través también de esquemas judiciales y además que lo que se requiere es darle solución a este esquema de lo que está pasando. El tema de los ejidos, hay mucha gente que ha invadido las tierras de Cali, los farallones, pero no el tema de que se les quiten esas posesiones a las personas, a las familias, sino es el tema de ayudarles en tener un buen alcantarillado, buenos servicios públicos, se puede implementar bien y darles sus posiciones que le corresponden. Pero hay personas, como se llaman terratenientes, que tienen extensivas tierras en Cali, en los farallones, y que realmente tratan de sobreponer a esas ventas de tierras o a mantenerlas sin poderlas hacer negocios con el Estado. Un tema espinoso en lo cual invitamos al doctor Claudio Borrero, ingeniero, que él conoce de este eje temático, y también en este sentido tuvimos al doctor Juan Carlos Olaya, concejal de Cali, que entre otras cosas pertenece a la Comisión de Tierras del Cabildo de la ciudad de Cali en torno a cómo manejar, cómo incentivar y cómo darle una solución a este tema que, repetimos, fue el día lunes. El tema de los ejidos, el tema de los farallones, el tema de las tierras aquí en Cali. Veamos el resumen de lo que preparamos para ustedes. Bueno, hay una expansión urbana aprobada en el plan de ordenamiento territorial vigente desde el año 2013 años atrás, que corrió la cerca 16.685.000 metros cuadrados hacia el sur en el corredor Cali-Jamundí. El avalúo catastral promedio de todos estos pocos propietarios, que son 13 en total, es de 1.54 centavos, es decir, $1.54 cada metro cuadrado. No se cobró la plusvalía, se expandió la ciudad y automática, es obviamente razonable que comercialmente el precio en bruto de cada metro cuadrado se disparó a 180.000 pesos metro cuadrado.
Este ganancial lo han obtenido sentados los dueños del territorio en Pance. Lamentablemente, en mi opinión, se expande el perímetro urbano o el área de utilización urbanística de la ciudad con planes parciales aprobados por el mismo Consejo, en los cuales la materia prima tiene ese ganancial el dueño del territorio. Y desde el punto de vista de servicios públicos, el alcantarillado va a ser evacuado por un colector paralelo al colector Cauca, que es el existente a lo largo de la Simón Bolívar frente a la Clínica Valle del Lili, y se construye un paralelo para poder evacuar los 16 millones de metros cuadrados, con la gravedad de que va a desembocar este nuevo colector a el colector Cauca más allá de Ciudad 2000, con el alto riesgo de que al llegar a la estación de bombeo Cañaveralejo en el corazón del Vergel colapse este mecanismo que no está calculado para recibir semejante descarga sanitaria. Lo he advertido por escrito a la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace más de 2 años, lo vengo insistiendo a Cali, no se atendió mi solicitud. El doctor Potes aprobó a Carlos Jorge Garcés de Meléndez ese expansionismo y simplemente la ciudad ya se está desarrollando masivamente en un potencial de 350.000 nuevas viviendas en ese sector. Lamento muchísimo el alto riesgo que va a correr la ciudad de colapsar el sistema sanitario, porque prácticamente acabaríamos con el distrito de Agua Blanca, que ahora en este año cumple 33 años de nacido en medio de lagunas, ciénagas y pantanos, y que enhorabuena con la ingeniería se ha ido recuperando y hoy es una ciudad superada frente a lo que fue en su momento inicial. Ingeniero, ¿por qué dice usted que esta expansión acabaría con el distrito de Agua Blanca? Porque el colector que se está construyendo para evacuar todo el sistema sanitario del sur, no hay ni siquiera planta de tratamiento de aguas residuales en el río Lili, que era lo previsto, y este colector está entregando aguas al colector existente que recoge todas las residuales de Ciudad Jardín, que se llama colector Cauca, no calculado para recibir esta adicional descarga de 16 millones de metros cuadrados. Lo he hecho a la advertencia en reunión inclusive con el doctor Ramiro Tafur en su despacho, con todos los ingenieros sanitarios, a quienes he hecho la insinuación de ingeniero de ese error craso que en mi opinión podría llevar a colapsar la ciudad en el oriente, en vista de que esta tubería, si al llegar a la estación de bombeo, que es una estación muy profunda, es un edificio de 10 pisos invertido en el Vergel, esa estación de bombeo es la que evacúa hacia la Petar toda el agua que llega del sur, pero la que estaba calculada para resistir el colector Cauca. Si le adicionan esta nueva evacuación, se corre el alto riesgo de que colapse y por consiguiente naufragaría Agua Blanca en aguas residuales. Dicen que como vienen del sur llegan perfumadas, pero yo no comparto semejante tesis, que es de alto riesgo para la ciudad. Esto por haber corrido la cerca en un área por fuera del perímetro sanitario, que lo prohíbe la ley 388 del año 97, expresamente prohibido, más sin embargo se hizo la expansión urbana, ya está aprobada, los planes parciales están en pleno desarrollo, ya están vendidos muchísimos apartamentos, y el comprador que paga los platos rotos, porque en segundo lugar hasta el mecanismo de movilidad no existe, porque no hay manera de evacuar el sector. Bueno, claro, hay grandes proyecciones para hacerlo. El doctor Claudio, muy estudioso del tema y conocedor de hace muchos años, viene una presentación del nuevo POT, donde tenemos la demora pues, de 13 años. Esta semana nos reuníamos y nos dijeron que aproximadamente llega en junio, para las sesiones de junio y julio, está llegando el nuevo POT. Tenemos que esperar que llegue a nuestras manos para sí mismo, obviamente reunirnos con los grandes expertos, uno de ellos del doctor Claudio, para que de esa forma entonces defendamos lo que no se ha defendido anteriormente, porque aquí el que paga el plato roto siempre es la misma comunidad y seguimos año por año en la misma situación. Entonces, una vez presentado el nuevo proyecto de acuerdo del POT que va a llegar a nuestras manos, inmediatamente nos estaremos pronunciando al respecto y con visión de que se mejore lo que está mal, y obviamente pues protegiendo las comunidades, que es lo que nos corresponde a nosotros, proteger la comunidad. En eso estamos esperando que llegue. No puedo adelantarme a decir qué es lo que se viene y qué es lo que nos han dicho, no, esperemos que llegue el proyecto, porque una cosa le pueden presentar a uno ahora y otra cosa es lo que puede llegar. Entonces estaremos abiertos para eso, comunicar lo que es lo que llegó y qué es la propuesta para que mejore el POT. La importancia fundamental de los farallones de Cali está dada porque hacen parte de un sector que es considerado
el más importante desde el punto de vista de la biodiversidad en el mundo. Hace parte de lo que es una región geográfica que viene de Nariño, Cauca, Chocó, lógicamente Valle y parte de Antioquia, y geográficamente es una zona que, por estar limitada por lo que es la cordillera occidental y el océano Pacífico, tiene un índice de lluviosidad de los más altos del mundo y ha conservado por más de 5 o 10 mil años una serie de elementos biodiversos, tanto animales como vegetales, que la hacen exclusiva. Pero eso limita, por ejemplo, con un sitio que se llama La Vorágine. Entre La Vorágine y el Parque de los Farallones no hay solución de continuidad, es lo mismo. Entonces el que tiene casa en La Vorágine de pronto coge un pedazo y lo cerca y sencillamente deforesta o acaba con los árboles naturales y hace un rancho y siembra y mete ganado. Claro, es que además de que deforestan, acaban con lo que es la vegetación natural, en buenas partes lo que se llama el bosque húmedo. Aparte de eso, contaminan, porque esa gente no tiene servicios sanitarios, entonces los ríos se vuelven cloacas. Aparte de que van limitando y van estrechando cada vez más la situación de los animales salvajes, entonces se van apropiando de la naturaleza, y la acción, en la mayor parte del caso de los colonos, es una acción de arrasar, acaban con lo que hay. Y este fue el tema del día lunes, el tema de los ejidos, posesión de tierras, el tema de los farallones, donde queremos que esta temática y este grave problema se pueda solucionar a través del consejo del señor alcalde Rodrigo Guerrero. Eso es lo que más o menos queríamos ventilar y que ustedes conocieran de lo que está pasando en las tierras aquí en Cali. Pasamos la página y vamos al día martes. Hablamos de los temas juveniles, las políticas juveniles. Tuvimos con nosotros a la doctora Alejandra Bedoya, tuvimos también a Guillermo, que hace parte del esquema de potencial juvenil en la gobernación del Valle del Cauca. Todo esto, y también estuvo el doctor Harold, que nos hablaron precisamente de este tema. La participación de los jóvenes como liderazgo, como políticas, en función de mirar la problemática de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en Cali, en el Valle del Cauca. Cómo son las verdaderas políticas juveniles, que hay que trabajar. No hay que hacer demagogias para digamos, trabajar con los jóvenes. Simplemente que los jóvenes, como jóvenes que son ellos, hay que trabajarles con buenas políticas. Trabajar con realidades, con hechos que sean realizables, trabajar con ideas que se puedan consolidar. Eso es lo que manejamos el día martes y por eso le hemos preparado este resumen para cada uno de ustedes. El tema de los jóvenes y políticas juveniles del día martes. Bueno, José Alberto, primero que todo, pues el Consejo Municipal de Juventud es la instancia de representatividad de las y los jóvenes de la ciudad. Te quiero contar precisamente porque a nivel municipal no hay esa voluntad, no se puede decir que no estamos en armonía, trabajando de manera como cuerpo colegiado, ¿sí? Precisamente frente a este tipo de situaciones, sino que cada uno desde el lado del consejero. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y la manifiesto muy abiertamente. Me tiene totalmente preocupada la situación de, primero, cómo está la política pública municipal en Cali, ¿sí? La política pública de juventud. Definitivamente es un sentir que desde el año pasado no se ha recogido, tampoco se vería pues quizá la voluntad. Entonces yo sí quisiera extender la invitación para que los diferentes sectores, o sea, pero en calidad de jóvenes, ya sean organizaciones políticas, religiosas, academia, instituciones educativas, grupos y parches juveniles, una movilización en torno a abordar esa evaluación de esa política, porque mira, ese es como lo vertebral, de allí se va a desprender la situación de entorno de inseguridad y social que repercutió en que los jóvenes se fugaran del centro de reclusión Valle de Lili. Mira esa situación también tan preocupante, la situación de empleo, la situación de que los jóvenes cada vez
son menos los que tienen la posibilidad de ir a una institución de educación superior. Entonces, si vemos la política pública, tiene la transversalidad, precisamente tratándose del entorno social en el joven. Entonces, si no se parte de allí, si no se parte de que tiene que ser reevaluada, de que todas las instituciones públicas deben articularse y de que todos tenemos que hacer frente, la situación va a seguir allí porque no se han trabajado definitivamente en las causas. Entonces, esa sería como mi posición, esa es mi invitación y esa es mi preocupación. Pues fue quizá que nos invitaron, ¿sí? Las primeras personas en las que se pensó fue a nivel de gobernación, porque quiero reconocerlo de manera constante. Siempre están allí prestos, siempre están prestos, así sea para esa orientación, ese acompañamiento, como para el apoyo, ya sea en materializar una iniciativa. Entonces es quizá estos que estamos articulados aquí, invitando a los que todavía no se han articulado a que pues lo hagamos. El tema de juventud habría que mirarlo desde dos enfoques. Una cosa es si queremos mirar a los jóvenes como riesgo o si queremos mirarlos como una problemática. Si nos quedamos ahí, pues lógicamente vamos a estar mirando temas como lo que está pasando en el Valle del Lili, lo que está pasando en el Buen Pastor, el tema de pandillas, que son una inmensa minoría de la población juvenil, porque si miramos el grueso de la población juvenil está haciendo acciones comunitarias, está trabajando por el desarrollo social del Valle del Cauca. Si los miramos como un actor protagónico del desarrollo, los vemos en las universidades, los vemos escolarizados, generando otro tipo de actividades. Entonces, nosotros desde la Gobernación del Valle venimos en un proceso de política desde hace ya varios años, y la idea es de alguna forma cambiar esa mirada que se tiene del joven. Dejemos de pensar al joven como un problema. Miremoslo desde sus cualidades, miremosle la utilidad que tiene el joven para la sociedad, y en esa medida podemos generar un proceso de transformación. Un joven que está en el Valle del Lili, por estar allá no deja de ser un líder. De pronto es un líder que está mirado desde lo negativo. Tenemos es que trabajar en lograr que esa potencialidad que ese joven tiene vaya en beneficio de la sociedad y no en detrimento de la sociedad. Entonces yo creo que es un trabajo más de más largo tiempo. Si nosotros hablamos de un proyecto de muy corto tiempo, pues pensamos acciones como toque de queda, como recluyámoslos o busquémosles un sitio donde tener esos jóvenes que están generando problemas. Si miramos más en un tema de política pública, tendríamos que entonces pensarlos diferente, tendríamos que generar unos proyectos de largo tiempo, una política que vaya más allá de un periodo de gobierno y que intente resolver situaciones problemáticas que tienen los jóvenes, pero que también avancemos en generación de ingresos, en mirar cómo los insertamos al desarrollo económico de la ciudad y del departamento, y lo más importante, cómo generamos para ellos verdaderos procesos de formación en el tema educativo y en el tema cultural. Y en esa línea que usted está planteando, ¿qué proyectos o programas ahora mismo se están adelantando con Juventud? Nosotros tenemos un proceso de 13 años. Lo que pasa es que cuando uno lo revisa, de pronto es más notorio en el resto de municipios que en Cali. Cali tiene una dinámica propia, Cali se mueve diferente frente al resto de los municipios del departamento, y sería bueno que lo hiciéramos. Si recorriéramos el Valle del Cauca, encontraríamos multiplicidad de organizaciones juveniles que hoy en día están generando grandes proyectos de ciudad, grandes procesos culturales, movimientos incluso desde lo político, que están generando un cambio a nivel de cada uno de esos municipios, y esos procesos han sido liderados y jalonados y acompañados desde la Gobernación del Valle. Ahí tenemos... ¿Usted está trabajando en la gobernación desde antes del actual gobierno? Yo coordino el tema de juventud desde el año 2000. O sea, usted lleva 13 años. Llevo 13 años coordinando el tema de juventud. Afortunadamente hemos logrado que sea un proceso continuo, que sea respetado por las administraciones que han venido, porque precisamente está nutrido de jóvenes. Entonces son los jóvenes los que lideran ese tema, son los que han venido acompañándolo.
tenemos espacios como Medius en Cali, que está ahí a una cuadra de la Gobernación del Valle, que es un escenario para que los jóvenes produzcan cualquier tipo de comunicación. Entonces desde ahí se han jalonado espacios culturales para ellos, producen videos comunitarios, generan trabajos culturales desde la música. Entonces en ese campo nos hemos movido más, y sin descuidar lógicamente el tema de las problemáticas sociales del mundo juvenil, que son más problemáticas de la sociedad. Ahí está involucrado el joven, pero está involucrado también un adulto, que es el que está promoviendo que esos jóvenes se involucren en esos temas delictivos. Entonces es algo más de seguridad, que necesariamente hay que tocar el tema, pero de pronto sí, una cosa es la política pública de juventud, otra cosa son esas problemáticas que están asociadas al mundo juvenil, y tenemos que ser equilibrados en poder promocionar también fuertemente todos esos temas culturales y de generación. Pues es la pregunta que añoro una respuesta, no solamente mía, sino que de todos los jóvenes, casas de juventud, organizaciones, todos los jóvenes de su diferente sector. ¿Por qué no sea? Quizá no sea su prioridad en el momento, ¿sí? ¿Por qué no sea? Porque de pronto no nos ven en realidad tan en serio, porque de pronto no dimensionan la problemática si no se trabaja, pero desde la causa, ¿sí? Porque quizá tampoco se ha salido de las manos, digamos, hasta el momento, ¿sí? Quizá porque haya esa indiferencia. La verdad es una respuesta que a mí me gustaría escuchar de la administración, porque ya como joven yo ya tengo esa percepción que acabo de notar aquí. La interlocución de ustedes en la alcaldía es ¿con qué secretaría? ¿Con Secretaría de Desarrollo Social? Empezando por allí, el tema de juventud a nivel municipal es trabajado por una secretaría, y es la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? De Bienestar Social, la Secretaría de Bienestar Social, donde específicamente eje de juventud. Entonces, si partimos desde allí, debe haber una transversalidad. O sea, también es algo hasta loco pensar de que el tema de juventud solamente lo va a acoger o lo va a trabajar una secretaría. O sea, ¿por qué no educación tiene unos profesionales también en juventudes? ¿Por qué no en Secretaría de Cultura también hay unos profesionales de juventudes, deporte? Y así sucesivamente, que se dé esa transversalidad, ¿sí? Sería quizá para la administración hasta más sencillo. ¿Por qué no juntar todas esas voluntades políticas de las institucionalidades? Porque es que en la ley dice, debe darse ese proceso, ese acompañamiento, esa articulación, esa asignación de esos recursos, es responsabilidad de todas las instituciones. Entonces, materialicemos las cosas. Del lado de los jóvenes hay voluntad. Miren, ya desde el año pasado estamos expresando nuestra voz, expresando nuestro sentir en el Consejo Municipal, en los medios de comunicación. Estamos inquietándonos en leer más, en conocer más, porque también es un crimen que un joven, y lo digo como crimen porque no es tomar su calidad de joven, no saber, por ejemplo, que tiene una política, así no sea propia, pero la tiene. Entonces miremos a ver cómo miramos y la transformamos, que hay una ley, que hay unas instituciones, que hay un lugar donde debes llegar, pero no lo haces. Entonces también es la voluntad del joven, pero el hecho de que estemos aquí, por ejemplo, ahorita estoy hablando yo, están hablando aquí el representante después de la gobernación. Hay un joven también aquí que está esperando la participación, que es un joven de la Comuna 16, que no es propio CMJ, pero es un representante juvenil a nivel de su comuna. Entonces, es en nosotros articulados, es en nosotros que estamos unidos. ¿Por qué no vienen ustedes también? ¿Sí? Porque es que el tema de juventud también se ha venido manejando, es cada uno por su lado, cada uno haciendo esfuerzos individuales. Entonces, si hay el afán de figurar, listo, figuremos, pero en el sentido de que haya ese esfuerzo. Nosotros lo que estamos tratando es de educar a la juventud, de que participen de estos espacios de control político, no solamente sentarse a quejar sobre la situación de la ciudad, sino que participen sobre lo que hace el Consejo para tomar, para tomar iniciativas con respecto a lo que está sucediendo en la ciudad. Pues una cosa es ser estudiante y otra cosa es ya pasar a la vida profesional. Entonces yo creo que es muy importante que los jóvenes empiecen a untarse de la política, a juntarse a todo esto que los va a afectar en algún momento desde que son
estudiantes para poner en práctica lo que están aprendiendo en la universidad con la vida laboral. De parte del grupo multisectorial hemos, digamos, buscado diferentes proyectos en diferentes disciplinas. Entre esas está el rugby, que personalmente practico. Trabajamos con una fundación que se llama Rugby para Todos. La idea de la fundación es llevar el rugby como elemento de enseñanza, de enseñar sus valores a las comunidades más afectadas por la violencia, pues lo que es Agua Blanca, todo, digamos, del oriente de Cali, algo de Terrón Colorado, también hemos estado con ellos. Entonces, pues la idea es utilizar el deporte como un elemento de enseñanza, como enseñarle a los niños de utilizar el tiempo de ocio en un deporte, en una actividad cultural, en eso. También hay otras actividades, otras disciplinas que tenemos idealizado realizar proyectos, que es el Ultimate, el que es conocido como el Frisbee, pues que es una disciplina que también van a estar en los Juegos Mundiales, y pues también por ese lado estamos intentando trabajar, juntar los Juegos Mundiales con los deportes que se practican acá en la ciudad. Ok, esto fue lo que pasó el día martes, relacionado con el tema de las políticas juveniles, con los invitados que estuvieron acompañando en el set, en el informativo de nuestra gente. La conclusión que hacemos sobre este tema de las políticas juveniles es que los jóvenes traten de trabajar políticas, porque política significa servir, no hacer demagogias ni hacer políticas de poder prometer algo que no lo vamos a cumplir. Por eso apoyamos a los jóvenes que sean solidarios, que sean versátiles, que sean cumplidores y se puedan concretar esas acciones, que es lo que más queremos aquí en Cali. Damos la vuelta a la página y no vamos el miércoles, porque el día miércoles fue el Día Internacional del Trabajo. Ese día fue día de fiesta, por lo tanto no se hizo informativo. Vamos al día jueves. Hablamos el día jueves de ¿qué? Un tema que compete a la gente en Cali. Una rendición de cuentas del Consejo de Cali. ¿Qué pasó en esa rendición de cuentas del Consejo de Cali? ¿Se cumplieron los parámetros? ¿Se hicieron lo que se prometió, los proyectos? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente digamos, en la rendición de cuentas que hizo su presidente, el doctor José Fernando Gil, que es el presidente del Consejo de Santiago de Cali? Los esposos Borrero, acompañados del doctor Norberto Tascón, evaluaron lo que fue el tema de lo que pasó en el Consejo, la evaluación en torno al tema de los proyectos, si fueron realizados, no fueron realizados, y además la evaluación o rendición de cuentas de este tema del Consejo. Esto fue lo que pasó en la rendición de cuentas del Consejo relacionado a los proyectos realizables bajo la anuencia del señor alcalde Rodrigo Guerrero Velasco. Veamos. En primer lugar, hay que mostrar que esta fue una intervención atípica, porque 13 años la superintendencia, con el control, dirección, manejo de empresas municipales, la ley 142 no habla de esos términos tan largos. Durante estos 13 años, la empresa ha sido manejada en forma clientelista, se aumentó la burocracia, se aumentó la contratación estatal con particulares. La empresa, la superintendencia no puso a la empresa en igualdad de condiciones que el sector privado. Por ejemplo, en materia de telefonía celular, no fue posible de que en Cali se metiera al negocio, entre otras cosas porque las normas legales no fueron hechas para que en Cali pudiera participar en ese negocio. Entonces, eso es algo que afecta a telecomunicaciones. En segundo lugar, usted pregunta sobre la deuda. Esa deuda de más de 1 billón de pesos que la nación nos está exigiendo pagarle, pues hay que depurarla, porque la verdad es que no se le debe toda esa suma de dinero. Pero no solo es eso, es que no hacen sino exigirnos obligaciones, pero resulta que también tenemos derechos y la empresa también tiene derecho. Me parece que aquí tenemos que unirnos los caleños para exigirle al alcalde de que exija las responsabilidades pecuniarias que se derivan de esa equivocada, errónea intervención durante tantos años. Aquí la superintendencia le causó deterioro a la empresa, le causó un deterioro en todo aspecto, y es necesario resarcir a la municipalidad y a la misma empresa. Entonces esas son cosas que hay que entrar a discutir. En
¿Qué tiene planeado la administración municipal? Pregunta usted, desde la alcaldía. ¿Se va a hacer la escisión? Es que el alcalde ya dijo que él insiste con escindir el componente de telecomunicaciones, y lo que piensa hacer, según parece, es una sociedad de economía de economía mixta o alguna otra figura que le permita al municipio o en Cali tener por lo menos el 50% accionario. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que se insiste en la privatización del componente de telecomunicaciones. No interesa qué figura jurídica se va a escoger para ello, pero lo cierto es que se va a entregar gran parte, o se va a entregar ese negocio al sector privado, y es que el municipio, es que empresas municipales no puede ella sola con su patrimonio salir a conseguir crédito para seguir y ponerse a la altura del mercado en materia de telecomunicaciones. Esa es otra cosa. Y usted preguntaba en la exigencia del gobierno nacional de un gobierno corporativo. Eso hay que mirarlo con cuidado, porque la fundamentación de esta solicitud del gobierno nacional, o de esta exigencia, es que la clase política es clientelista, y eso fue la causante de todos los males de empresas municipales. Aquí lo que se pretende es sustituir a la clase política por el sector privado, y entonces poner a dirigir la empresa a ciertos prohombres, ciertos notables, cuando lo cierto es que durante toda la existencia de Encali siempre la manejaron fue personas que venían de los con muchos títulos académicos y de las clases sociales altas. A ver, el tema de la excisión que se pretende en EPM, a mí me parece que de hace mucho rato está dado, pero el consorcio EPM, que todos los días crece de una manera abismal, tiene una connotación muy particular, y es que ellos tienen una capacidad dominante específicamente en tecnología y en el aspecto económico. Cuando se habla de que UNE se exinde, no es una figura distinta a lo que produce la intervención, por ejemplo, acá en Cali, sino que es una condición de negocios que en Medellín ellos han planteado, porque precisamente allá han visto que la única manera de comenzar, y yo no sé, la información me preocupa, José Alberto, porque UNE no tiene la expectativa de unirse con Carlos Slim, que es uno de los grandes potentados de las comunicaciones hoy en el mundo. La posición de ellos está más dirigida a generar un consorcio que, unidos con empresas públicas, por ejemplo, como la de Bogotá, la de Cali, puedan hacer efectivamente un holding en el que se enfrenten contra ese monopolio de las comunicaciones que poco a poco ha comenzado a caminar en el mundo y que a Colombia pues prácticamente llegó. Recuerde usted que una de las condiciones que colocaron ellos precisamente para comprarnos el componente de Telecali en ese entonces era que tuvieran el 51% de las acciones. Cuando se aprueba bajo la condición de ser el 49%, se bajó la expectativa, porque ninguna sociedad que se conozca en el comercio en Colombia pues admite, salvo que por decisión de ese 51% lo definan, eligen la dirección de la empresa. Pero era un incierto, porque al fin y al cabo se dejaba allí como un stand-by que perfectamente con el tiempo, dependiendo quién estuviera en el gobierno, podía apoderarse de la dirección de la empresa, y ellos ya con las inversiones hechas difícilmente salían. Luego en Medellín lo que vemos es que se están preparando para no dejarse absorber, y yo diría comer, de las inversiones de Carlos Slim. Bueno, en primer lugar, un saludo muy atento al doctor Tejada, al doctor Tascón y a la doctora Luzbeth Jiménez de Borrero y a la amable audiencia. Sí, allí hay un problema obviamente de competencia, pero tanto el señor Slim como los señores de Melicom
van detrás del mercado, que es lo que a ellos les interesa. Y de todas maneras, el mercado de Cali, de Medellín y Bogotá es un mercado consolidado con tendencia a crecer, y eso es lo que interesa. Ahora, el problema está en que en el caso de la alianza estratégica entre las empresas municipales de Cali y UNE, no se ha podido llevar a cabo es porque de todas maneras los antioqueños quieren tener ciertos privilegios, cierta primacía, manejar y ejercer un control directo sobre el manejo de la operación de Cali. Y desde luego pues eso significa que en Cali tendría que someterse a las disposiciones de UNE y de Medellín, y en eso pues hay que de todas maneras tener en cuenta que pues en Cali fue pionera en materia de servicios públicos, ejemplo para todo el país, y hoy, a pesar de las dificultades que tiene, pues de todas maneras, aunque yo soy un poco escéptico en relación con el futuro de Cali, en tanto que pues lo que pretenden es acabar con la empresa dividiéndola, lo cual va a atentar contra su unidad económica, financiera, laboral. El problema allí es que ya se nos metieron en el mercado de Cali, de Medellín y de Bogotá una serie de grandes multinacionales que se vienen apropiando del mercado y que utilizan toda clase de recursos, no solamente económicos, sino políticos, para presionar a las empresas del Estado, para que las empresas del Estado terminen cediéndoles sus derechos, fusionándose con ellas en condiciones muy desiguales. Por otro lado, el gobierno pues no tiene una política de defensa del patrimonio, y por eso es que uno ve que aquí la alternativa en la ciudad de Cali es dividir la empresa para entregarle el componente de telecomunicaciones a una multinacional, ya sea Telefónica o ya sea a Telmis, porque según la clase dirigente de esta ciudad y el señor alcalde, la única posibilidad que tiene en Cali de salir adelante es escindiendo telecomunicaciones del resto de la empresa y entregándosela pues a una multinacional. De todas maneras, por ese camino vamos a llegar a la privatización de los servicios públicos, porque en la medida en que esto ocurra, pues cada vez más telecomunicaciones irá a pasar pues lógicamente a una multinacional, y los otros servicios de energía y de agua y acueducto de alcantarillado pues serán entregados seguramente a operadores privados, como sucedió en el caso de Ensirva, que pues se desvirtuó esa empresa, se desnaturalizó y se le entregó la operación a operadores privados. Doctor Tejada, yo siempre he hablado en estos términos, y cuando se tocan estos temas específicamente, de algo que es universal, y es la causa-efecto. Yo diría que lo que está sucediendo ahora con el tema de los menores infractores es la consecuencia de una política desacertada, y yo diría no por su concepción misma, sino porque trasvasó las fronteras de lo que es lo legislado en materia del Código del Menor. Todo lo que está ocurriendo es que nuestra sociedad, permeada lógicamente por el narcotráfico, por el dinero fácil, por aquello del sicariato, de los grupos al margen de la ley, etcétera, todo ese caldo de cultivo que se forma es el que finalmente genera en involucrar a los jóvenes al conflicto, y ya nuestros menores terminaron siendo utilizados por las grandes mafias, por las Valcrim y por toda esta serie de delincuencia común, incluida la guerrilla, el narcotráfico, etcétera, como objetos útiles precisamente para burlar la ley. El Código del Menor establece que un menor que no haya cumplido o que esté a menos de 18 años no puede ser ni juzgado ni recluido en una cárcel de máxima seguridad, por decirlo así. Un joven de estos, como sucede en Cali, de los que estaban allá en Valle del Lili, tuviese en sus espaldas 12 o 15 muertes. Un menor que está
desde los 12 años delinquiendo, tiene 15 años o 16 y es llevado a un sitio de estos, discúlpeme, pero allí no cabe esa figura de un menor que aspira a recomponerse. Este ya entró en ese caldo de cultivo que es la violencia y que no permite sino medidas fuertes. Perdón, doctor Tascón, eso que usted dice es cierto, pero entendería uno que al alcalde se le sale de las manos ya esa parte de procedimiento porque está por ley. La pregunta en la que quiero insistir es: ¿por qué la ciudad de Cali y la alcaldía no ha sido efectiva en tratar de trabajar sobre previniendo la integración de los muchachos a estos esquemas de violencia, en Cali en particular? Precisamente por eso, porque por un lado va la administración municipal y muy distante por el otro, inclusive va bienestar familiar con este manejo de los jóvenes infractores. ¿Por qué? Porque el alcalde no tiene elementos para tratar de sacar, o la administración no tiene elementos para sacar, aunque debía existir una política pública de reinserción social y mejor de la recuperación del tejido joven de la ciudad. La verdad es que la administración, en el consenso general, en ese análisis que se hacía ahora la doctora Luzbetti, desafortunadamente, en compañía de las entidades del Estado municipal, ha perdido el año, porque no se toman políticas claras en materia de reinsertar, si se quiere, a esos jóvenes a la vida productiva. Y entonces, por el contrario, usted ve el crecimiento de las pandillas. ¿Qué se ha hecho para que esos jóvenes regresen? Hombre, esporádicamente lo que la iglesia o lo que las entidades sociales y demás tratan de hacer, pero el municipio, como una política pública definida con el Consejo, para decir: los jóvenes de Cali que están en alto riesgo, hay que recuperarlos para combatir la violencia, para ir erradicando la violencia de nuestro medio, realmente no se ve. Muy bien, reiterando el pronunciamiento del señor alcalde, doctor Rodrigo Guerrero, consideramos que todos los proyectos de acuerdo que han transitado por el Consejo han sufrido unas mejoras sustanciales. El aporte de 21 concejales en la discusión siempre alimenta el tema y siempre logramos obtener mejores productos desde el punto de vista de los proyectos de acuerdo y los acuerdos finales con la participación de los honorables concejales. Pues digamos, hay una preocupación normal por el tema de Girasol, porque lo hemos manifestado muchísimas veces. Consideramos que lo importante aquí es la política pública y no tener una empresa que haga desarrollos comerciales sobre el tema. Una vez la política pública esté establecida, será el momento de pensar si existen los espacios y los escenarios para desarrollos comerciales, pero no ahora. Y esa empresa que se creó, pues lo que ha venido generando es un detrimento patrimonial sostenido y nos preocupa que continúe, así que estamos muy atentos a que eso mejore. Es positivo el hecho que esta rendición de cuentas sea iniciativa del mismo Consejo. El Observatorio Cali Visible en ocasiones anteriores incentivó a que los concejales tuvieran la iniciativa de rendirles cuenta a la ciudadanía, entendiendo que ese es un proceso de transparencia. En este momento el presidente del Consejo, José Fernando Gil, ha impulsado este proceso, cosa que nos parece positivo, además que incluyen en el balance aspectos que nosotros desde el Observatorio Cali Visible hemos venido insistiendo. Pues hicimos una revisión de cuentas objetiva, una revisión de cuentas clara, honesta, en el sentido de que no estamos exagerando en logros y reconocemos cuáles han sido las dificultades de este tiempo. Así que, y pues con el rigor técnico de mostrar cifras y de mostrar metas del plan estratégico 2012-2015 que se han alcanzado. El tema de la evaluación de la rendición de cuenta fue tanto así que hubo una pugna en el tema de mirar el observatorio de Consejo Visible, ¿verdad?, en torno a esta situación donde se trabajó, algunos no estuvieron de acuerdo con el observatorio del Consejo Visible, de lo que se hizo, viendo realmente lo que se ventilaba, lo que se promulgaba a través en el recinto del Consejo de Santiago de Cali. Esperamos que para este segundo semestre se puedan ver las cosas de tal manera que se cumplan los proyectos que se ejecutan allí, con la anuencia del señor alcalde y ante todo proyectos que se hagan para la comunidad que necesita aquí en Cali.
Pasamos la página y vamos al día viernes. ¿Qué hablamos el día viernes? El tema del desarrollo cultural e internacional del Pacífico colombiano. Estuvo con nosotros el doctor Oscar Vargas, que es el rector de la Universidad Antonio Nariño. Estuvo también con nosotros el doctor Gustavo Muñoz, presidente del grupo multisectorial, hablando precisamente cómo trabajar en esa alianza pacífica que comenzará el próximo 20 de mayo aquí en Cali, cuando vendrán los presidentes de Chile, el señor Sebastián Piñera, el presidente de Perú, el doctor Ollanta, y también el presidente de México, para buscar estrategias mancomunadas para que esos comercios de esos 4 países, incluyendo el nuestro, se hagan de tal manera para promocionar estas empresas y que se hagan unas alianzas estratégicas culturales e internacionales a través del Pacífico colombiano. Esto fue lo que pasó y hicimos este resumen para ustedes porque fue un tema muy importante, trascendental para la economía nuestra, la economía de Cali, del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano. Veamos. Como comentan, he tenido la oportunidad pues, de tener diferentes contactos con las diferentes comunidades, especialmente por las comunidades asiáticas. Incluso, bueno, desde la época de la universidad tuve la oportunidad pues, de vivir y compartir 2 años con coreanos que vivían acá en Colombia cuando estudiaba en Bucaramanga. Y también he tenido la oportunidad pues, de interactuar con otras culturas. Por ejemplo, aquí pues, tengo una relación cercana en este momento con la Asociación Colombo-Japonesa, ubicada aquí en el barrio Granada, en Cali. Y tuve también la oportunidad de estudiar y de trabajar en Indonesia, que es en este momento el 4º país más poblado del mundo y una de las economías más pujantes en este momento, el mayor crecimiento. El tema de lo cultural es fundamental para poderse conectar realmente con los países, para poder entender realmente cómo las personas piensan y cómo las personas realizan negocios y ver más allá. Ayer precisamente también estuve en la rueda de prensa en la cual se hablaba sobre la Alianza Pacífico. Y había unos temas interesantes. Uno, lo que comentaba ahorita, el tema de África, estableció que se va a establecer una misión cultural en Ghana, que es un país de África, en el cual Colombia, por ejemplo, África, el intercambio que hay es mínimo. Y también se va a utilizar la fortaleza de México, de Perú y de Chile para mirar hacia el Pacífico. Nosotros estamos atrasados en este momento bastante respecto a nuestros vecinos. Es importante pues que hagamos alianzas. Perú y Chile ya tienen TLCs con Corea desde hace 9 años. Nosotros hasta ahora estamos empezando en el TLC y todavía tenemos muchísimas dudas respecto a qué es lo que les vamos a vender. Entonces es importante que nosotros veamos también la posibilidad de conjunto, la posibilidad de trabajo. Y me parece bastante interesante el tema de esta asociación, porque es fundamental que nosotros no veamos a los demás países, en algún momento los vemos como competidores, pero también los tenemos que ver como aliados. Y tenemos que entender también que nosotros en el contexto latinoamericano estamos muy atrasados respecto a la visión con Asia. Es muy poco el contacto que nosotros hemos visto. Que vemos, por ejemplo, en Panamá, la colonia china es muy fuerte. También tuve pues, la oportunidad de vivir en Panamá, también tuve la oportunidad de conocer pues, el modelo chino, cómo manejan todo lo que es el comercio de las tiendas de barrio, que es controlado totalmente por los chinos, y toda esa visión de comercio que tiene el panameño, que nosotros en este momento todavía debemos desarrollar. Y lo importante es que nosotros sabemos que estamos atrasados de alguna manera, pero este tipo de alianzas con otros países latinoamericanos nos permite también que no nos llevemos toda la torta, pero que nos llevemos una parte importante de ella. En ese momento entonces solo pensamos en nosotros mismos y pensamos que podemos lograr solos hacer las cosas. Y realmente en este contexto global es necesario que interactuemos y que entendamos que lo más importante es la colaboración y la cooperación internacional. José Alberto, pues primero para hacer negocios hay que generar confianza. Y a veces la gente confunde la confianza con el excesivo lobby. Entonces aquí estamos muy dados a hacer lobby porque, digamos, se ve mucho en la contratación con el Estado. Entonces hay que hacer lobby, hay que invitar a comer, porque normalmente las cartas no se destapan en la cultura nuestra de entrada, sino que hasta que no se genera confianza no se destapan las cartas y no se ve si la otra persona me está aventajando. Siempre es la desconfianza y la prevención, y no es el ganar-perder, sino el ganar y ganar. Esto, el mercado mundial y toda la apertura económica nos está forzando a cambiar un poco esa cultura
Y desde afuera hay mucha desconfianza a veces en el cumplimiento de la palabra, en la manera como se aborda a los empresarios. El mercado internacional nos está obligando a cambiar esa cultura, a ser más abiertos, a entender que el tiempo es oro, que hay que tratar de que todos ganen en la mesa de negociación. Si yo trato de aventajar al otro, el otro se va a dar cuenta y el otro no va a querer hacer negocios conmigo. Y eso es lo que a veces nos critican desde afuera, que le damos muchas vueltas a las cosas tratando de hacer ese lobby innecesario y la gente siente que está perdiendo tiempo y se va. En el tema de la apertura económica, de los tratados de libre comercio, sí, estoy de acuerdo con nuestro invitado de la universidad de que estamos en desventaja en los tratados de libre comercio con los otros, por lo menos 3 países que vamos a hacer la Alianza Pacífico, pero algo muy importante que tenemos que entender los colombianos es que cuando hablamos de alianza no es que nosotros tengamos mejores cosas para ofrecerle al Asia Pacífico que nuestros 3 vecinos, la alianza es cómo con nuestros 3 vecinos descubrimos oportunidades en la cadena de valor para exportar o importar bienes. Entonces, a veces yo pueda que no tenga el producto completo, pero como micro, pequeño, mediano empresario puedo descubrir cómo me puedo aliar con otras empresas de México o de Perú o de Chile y meterme en la cadena de valor, en el pedacito. Y en ese momento ya tengo oportunidad en la Alianza Pacífico y en ese momento podemos a lo último intervenir o participar en un producto terminado que se exporte. Entonces, normalmente uno siente que la MIPYME no tiene oportunidad porque no es la gran empresa que tiene el producto terminado y que va a generar en volumen y en economía de escala, en costos bajos y en calidad para poder exportar a un mercado que demanda cantidades grandes. Pero aquí el mensaje es cómo la pequeña empresa de Colombia descubre la otra pequeña empresa o la mediana empresa de Perú y la de Chile y la de México y participo en esa cadena de valor. Esa es la oportunidad que nos toca descubrir a nosotros en la cadena de valor, por lo menos a la micro, pequeña y mediana, que es la que yo conozco bastante y es la que estamos representando, porque la gran empresa sabe qué puede exportar, qué puede importar y con qué otra gran empresa se puede aliar y está haciendo ya las negociaciones con sus pares en los otros 3 países. La micro y pequeña tiene que descubrir en la cadena de valor del producto terminado, tanto de la empresa local como de las empresas de los otros países, cómo se incrusta, cómo hago ese pedacito de maquila de producto o servicio para participar en ese mercado internacional, porque si no voy a salir de la pelea. Y volviendo al tema de confianza y de la cultura, es muy importante también conocer la cultura de los demás. Yo antes de venderle un producto a otro país, tengo que saber cuáles son sus condiciones y sus costumbres de consumo, de escogencia del producto. A veces creemos que todo el mundo necesita café o necesita chontaduro o necesita la fruta que nosotros producimos o necesita el bordado a mano o toda esta artesanía a mano, pero primero tenemos que conocer la cultura de allá. Deben haber misiones, deben haber intercambios, porque nosotros tenemos que saber el consumidor final de allá por qué escoge un producto. A veces no es solo por precio, a veces creemos que solo hay que producir cosas baratas y que es la única manera de exportar. Entonces, cuando nos estamos enfrentando al Asia, faltan más misiones que hay que tener estrategias con cámaras de comercio, con gremios, con ministerio que le faciliten el intercambio cultural al microempresario, al pequeño, para que conozca esas costumbres de compra y de consumo, porque si no es muy difícil yo conocer qué puedo vender, qué puedo ofertar. Y ahora con la Alianza Pacífico deberíamos conocer el sector empresarial, cuáles son las empresas que hay en cada país, qué tipo de cosas exportan, cómo me puedo incluir yo en esa cadena de valor, qué no hay que yo les pueda ofrecer. Acá normalmente en la alianza y en la cumbre se van a dar unas rondas de negociaciones y yo, si me voy a presentar como microempresario, aquí dice que van a venir 300 empresas. Ya hoy estamos escribiendo desde el gremio cómo vamos a hacer para que se incluya la micro y pequeña y mediana empresa en esa cumbre. Y ellos qué pueden conocer y que sea fácil el acceso para conocer la información. Deben comenzar a organizarse foros, conversatorios, intercambios culturales de yo conocer qué está demandando ese país, qué empresas de la Alianza Pacífico, qué productos y servicios están exportando y cómo me puedo yo incluir. Entonces, a veces falta mucho en la información y ese intercambio cultural es básico. Uno ve ya a los orientales acá en Bogotá, en Cali, en Medellín, en las principales ciudades, viviendo
conociendo, mirando, incluyéndose. Vemos en los europeos muchos españoles y venezolanos ya viviendo entre nosotros y conociendo las costumbres y la cultura para saber qué traen de sus países, qué pueden intercambiar. Este fue el tema del día viernes, desarrollo cultural e internacional del Pacífico colombiano. Esperamos que usted hace parte de los esquemas de trabajo de una empresa o de una pyme o mipyme, pequeña y mediana empresa, puedan trabajar entrelazadas, unidas, para fortalecer la economía de estas empresas y, por qué no, la economía del Pacífico colombiano y, por supuesto, de nuestro territorio nacional. Esto fue lo que ocurrió el día viernes y con la conclusión del informativo Nuestra Gente y, por ende, el resumen semanal del informativo Nuestra Gente. Gracias a la cámara de Jorge Calvo, a la edición también digital que ha hecho Giovanni Payán, quien le saluda, Cristian Peñate. Una invitación para que usted, en punto de las 7 de la noche, por el canal 12, el canal de Nuestra Gente, usted está atento al gran resumen semanal del informativo Nuestra Gente. No olvide seguirme a través de nuestra cuenta personal Twitter, @CPB, C de Cristian, P de Papá y B de Barranquilla, 96, @CPB96. Ustedes me pueden seguir a través de esta cuenta Twitter personal. Así que pasen un feliz fin de semana. Dios les guarde. Hasta el próximo sábado. Chao.